Bueno, buenos días. Muchas gracias por venir. Agradecemos a autoridades de la Casa de Estudios, de acá de la Facultad de Derecho, al decano Javier Haga, también a Javier Fernández como gerente de empleo de Santa Fe y autoridades de la universidad que nos acompaña, docentes y estudiantes. Y por supuesto a Miguel Velardes, que accedió a esta invitación que le hicimos especialmente desde la Secretaría de Planeamiento Institucional y Académico, específicamente del área de articulación e ingreso a la universidad en el marco del programa Nexos, y a la Secretaría de Fortalecimiento Territorial, que también participa de este evento. Bueno, les cuento brevemente, Miguel es doctor y es biólogo molecular. Esa es su profesión y su formación académica. Es actualmente director de Cambio Tecnológico y Empleo del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, consultor independiente. También se desempeñó como coordinador de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Fundación Pensar. También participó en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el área de Ciencia y Tecnología, ex investigador del CONICET. Y bueno, podríamos seguir un rato largo comentando un poco el perfil de Miguel, pero creo que la idea hoy es compartir con él una charla, una conferencia, que en definitiva es un tema creo que es de la agenda hoy y que tiene que ver con las nuevas formas de trabajo y los desafíos de la educación en este contexto. Así que bueno, lo dejamos acá a Miguel y nuevamente muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, a todes, a todas, a todo XS. Bien, muchas gracias a la universidad por habernos invitado, por haberme invitado para esta actividad. Agradezco al señor decano, agradezco a la Secretaría Académica, a todos, también a Javier, que siempre armamos actividades muy interesantes aquí en la provincia, que me dicen, parece que te enamoraste de la Pampa gringa. Digo, no. Tiene alguna característica acá la gente, por lo menos hasta ahora lo que vi. Son muy proactivos. Son muy de ir a laburar, pum, 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 van para adelante. Es notable. Y lo repito así para que lo vean todos, porque yo voy a distintas provincias y a Santa Fe mucho no había venido, pero empujan. Y eso está bueno. Entonces entusiasma. Por eso parece que estoy viniendo más seguido. Así. Bien. Se escucha bien, ¿no? Bueno. Están todos muy atrás. Después cuando hagan preguntas, me lo van a tener que hacer bien fuerte porque ya empezamos desde el vamos. De este oído escucho 0. Y de este oído me queda un 10% más o menos. Entonces me tienen que hablar fuerte, tienen que identificarse, porque si estoy diciendo algo así, me dicen, Miguel, tal cosa, no entendí o lo que fuere, yo no voy a saber de dónde viene. ¿Está? Entonces, si tenemos esa regla de incluir a la gente, a las personas con discapacidad, nos vamos a llevar bárbaro en el sentido de que podemos interactuar bien. Bien, todo esto hasta que tenga mi aparatito nuevo. ¿Sí? Bien, entonces, hoy vamos a hablar de varias cosas, pero antes de hablar de nuevas formas de trabajo, del futuro del trabajo, es un tema candente. Uno podría hablar de distintos aspectos del futuro del trabajo. Podríamos hablar del envejecimiento poblacional. Podríamos hablar de la gente que va a vivir hasta los 100 años y tenemos que saber qué hacer con el tema jubilatorio. Porque yo cuando tenga 75 años voy a querer seguir trabajando seguro. ¿Sí? Si hay alguna parte de mi cuerpo que funcione más o menos mal, haré alguna terapia. La medicina va cada vez más rápido, así que voy a estar muy activo a los 78, a los 80. ¿Sí? Entonces, podríamos ver ese aspecto, pero no lo vamos a ver hoy. Podríamos saber cómo insertar a los jóvenes en las nuevas formas de trabajo, pero no lo vamos a ver hoy, o quizás lo tocamos un poquito. Podremos hablar de la inserción de las mujeres y disminuir las brechas de género, y especialmente las brechas salariales de género en el trabajo decente del futuro. Podríamos hablar de eso también, pero no lo vamos a tocar. Podemos hablar de la inclusión de personas con discapacidad y cómo las nuevas tecnologías ayudan para
que puedan insertarse en trabajo decente, también podríamos hablar. O sea, hay muchos aspectos para tocar. Pero lo que vamos a hablar hoy es básicamente enfocar a el impacto de las nuevas tecnologías en el mercado laboral, en el trabajo, ¿sí? Y en las ocupaciones. Y especialmente un mensaje más apuntando a quienes están iniciándose en el mercado laboral, los jóvenes, porque quiero que se lleven algunos conceptos fundamentales como para decir, ok, el mercado laboral está cambiando un poco y quiero que se lleven como herramientas como para poder enfrentar mejor esos cambios en el mercado laboral. ¿Sí? Bien, entonces la charla se llama Cambio tecnológico y el futuro del trabajo, básicamente. Primero vamos a ver, voy a caracterizar a la audiencia, por lo menos la que está presente acá. Necesito saber, que levanten la mano, ¿cuántos de ustedes saben inglés? Bien, un 60%. Muy bien, perfecto. Ahora quiero que honestamente levanten las manos aquellos que pueden mantener una conversación de 2 horas en inglés sin problemas. 10%. Bien, y ahora quiero que honestamente me levanten la mano aquellos que pueden. Mañana les pago el pasaje y se van a Silicon Valley a hacer una presentación de su proyecto de emprendimiento. O de un proyecto o hablar de su vida, pero tienen que vender algo. ¿Quiénes de ustedes pueden hacerlo? Uno. Entonces pasamos del 60% que parecen tener conocimientos de inglés a un 10% que pueden mantener una relación fluida, a un casi 2% que podrían vender un proyecto a cualquier persona a nivel global. Bien, está bueno saber esto. Segunda caracterización. ¿Cuántos de ustedes creen que son buenos en matemática? ¿Sí pueden levantar la mano? Bien. Muchos abogados que saben matemática tenemos acá. Muy bueno. No son abogados. Ok. Bien. Perfecto. Y una última pregunta es, ¿cuántos de ustedes saben algún lenguaje de programación? Cualquier tipo de lenguaje de programación, C++, Python, Perl, R, lo que fuere, LaTeX, lo que sea. Sí, bastantes también. ¿Sí? Bien. Muy bien, muy bien. Y después vamos a ver algunas otras caracterizaciones, pero con esto ya me voy teniendo una idea. Bárbaro. Y lo vamos a utilizar después, estos datos. Muy bien. Ahora que ya sabemos quién es la audiencia, por lo menos la presencial, vamos a empezar la charla. Primero vamos a definir qué es un cambio tecnológico que me importe desde el punto de vista del mercado laboral. ¿Sí? Un cambio tecnológico que me importa a mí, o por lo menos al mercado laboral, es aquel cambio, aquella tecnología que una vez que se masifica y se incorpora en el sistema productivo, afecta de alguna manera el trabajo. ¿Sí? ¿Necesariamente esa tecnología tiene que ser de punta? ¿Tiene que ser, no sé, genómica funcional? No, no necesariamente. Puede ser una tecnología que ya exista, pero que en un determinado lugar, en un determinado tiempo, es nueva y se está incorporando. El ejemplo clásico que doy es energía solar térmica. ¿Sí? La energía solar térmica es una tecnología vieja. Hay artículos de diarios en Estados Unidos de 1880 hablando sobre la publicidad, hablando de las bondades de la energía solar térmica, ¿sí? Para hacer agua caliente gratis con el sol, etc. O sea, es una tecnología vieja. Ahora, si de repente a nivel gobierno en la Argentina, 2019, pasamos una normativa de promoción de la energía solar térmica, en donde ustedes pueden instalarse su calefón solar, por ejemplo, de manera completamente financiada por el Estado. ¿Alguno de ustedes cambiaría su caldera a gas por una caldera con energía solar que no consume y no pagas más gas? ¿Cuántos de ustedes lo harían? Unos cuantos. Y como son unos cuantos, seguramente van a necesitar a alguien que se lo instale. Entonces, ¿qué van a hacer? Llaman al plomero. Y el plomero le van a decir, che, ¿me podés hacer un dimensionado solar acá para mi casa? Y el plomero le va a decir, ¿un qué? Entonces,
ese plomero va a tener que capacitarse en hacer dimensionado solar térmico. Y muchos de ellos lo van a hacer. Entonces tenemos una tecnología que es vieja, pero que en un determinado lugar, Argentina, en un determinado tiempo, hoy, por una promoción, por algún tipo de cambio, se va a masificar. La gente responde, busca trabajadores, no hay, el trabajador tiene que capacitarse. O sea, en el mercado laboral de los plomeros hubo un cambio por una nueva tecnología, o sea, un cambio tecnológico. ¿Sí? Ese es un ejemplo que doy como el tipo de cambios tecnológicos que se masifican en un determinado momento y lugar y me afecta al mercado laboral. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estudiamos, eso es lo que queremos ver. Y ahora, los cambios tecnológicos no son algo que aparecieron hoy, listo, pero se habla mucho en este momento, ¿no? Leen artículos en los diarios que dicen los robots van a reemplazarnos, no vamos a tener más trabajo, el fin del empleo, y etcétera. Bien, vamos a ver. En la historia, fíjense en este gráfico, la línea de tiempo, flecha hacia la derecha, ¿sí? Y vamos a ver 4 instancias. La tecnología, en principio, ¿qué quiere decir esto? La tecnología, en principio, ayudó en actividades que requerían fuerza, ¿sí? Y eventualmente reemplazó a las personas que realizaban esa actividad. O sea, reemplazó al humano en la actividad. ¿Está bien? Después, otra revolución tecnológica, ¿sí? Empezamos a tener tecnologías que ayudaban o ayudan en actividades que requerían una habilidad manual, ¿sí? Atornillar en una línea de montaje, autos, partes de autos, ¿sí? Bien. Y eventualmente reemplazaron a muchos trabajadores, ¿sí? Porque las líneas de montaje están automatizadas. Son robots, pim, pam, pum, vieron videos de esos todo el tiempo, seguramente, muchas veces. Más cerca de la actualidad, ¿sí? Se masificó las tecnologías para ayudar en actividades que requerían cálculo. Llámense computadoras. ¿Sí? Bien. Y en este momento tenemos tecnologías que nos ayudan con actividades que requieren algún tipo de inteligencia. Y lo ponemos entre comillas. ¿Sí? Que es lo que hablamos de aprendizaje automatizado o también le decimos inteligencia artificial. ¿Por qué hay tanto debate en este momento? ¿Por qué a nivel gobierno nacional estamos haciendo un plan nacional de inteligencia artificial? ¿Por qué se discute el futuro de la educación y la inteligencia artificial? ¿Por qué está en el Senado la Comisión de Futuro con 3 ejes? Uno es gobierno, el otro es educación y el otro es trabajo. ¿Por qué queremos ver tanto qué es lo que va a pasar? ¿Por qué tantos análisis prospectivos? Bien, porque mientras la tecnología nos ayudaba, nos reemplazaba en actividades que requerían fuerza, nos quedaban otras actividades para hacer. Entonces nos capacitábamos y atornillábamos cosas. Cuando vino la tecnología a automatizar el atornillado, dijimos, bueno, vamos a meternos a calcular. Cuando vino la computadora, dijimos, no hay problema. Somos inteligentes, hacemos otras cosas. Ahora, cuando los algoritmos reemplazan actividades que creían que eran fundamentalmente humanas, como reconocer un texto escrito a mano y leerlo, porque hasta hace poco un escrito a mano se lo dabas a un lector y el lector interpretaba píxeles más oscuros o menos oscuros y nada más. Ahora hace que esos píxeles tengan un sentido y te dice acá hay una letra A. ¿Estamos? Entonces, cuando un algoritmo puede leer, puede manejar, puede clasificar, ¿sí? O puede contestarte, ahí nos empezamos a poner nerviosos. Tipo, ¿qué queda para nosotros? Y ahí vienen todas estas presentaciones que dicen el fin del empleo. ¿Es así? Para nada. Veamos. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Un médico por allí? Ok. Entonces, vamos a ver un poquito, ¿sí? Ya viene la parte divertida. Primero empecemos por el marco, ¿sí? Para ponernos todos como en la misma página. Veamos un poco 3 grandes factores que influyen en el futuro del trabajo. Y está en inglés a propósito, ¿eh? Porque estamos en un mercado laboral global y si no sabemos un idioma universal, ya tenemos desventajas. Entonces, muchas de los slides, ¿sí? Van a estar en inglés a propósito.
¿Está? Porque ya, para darse una idea de que ya deberíamos tener el inglés metido en la cabeza. No importa si lo pronunciamos más o menos, ¿sí? Pero aprenderlo. 3 factores que influyen muy fuertemente. Este es un estudio del World Economic Forum, que es el Foro Económico Mundial, en donde dice 3 factores principales que afectan el futuro del trabajo. El cambio tecnológico, la rapidez con que nos entrenamos y la posibilidad de irte de un lado al otro del planeta. ¿Sí? Moverte. Bien. Si uno hace una combinatoria de esto, ¿sí? Se hace una combinatoria de, por ejemplo, menos aprendizaje, más aprendizaje. Menos velocidad de cambio tecnológico, mayor velocidad de cambio tecnológico, podría tener 4 escenarios. Si uno le pone un eje así, que puede ser la movilidad o no movilidad, nos quedan 8 cubos. ¿Se entiende la idea? Más o menos. La podemos graficar, si no. Entonces tenemos 8 escenarios a partir de estas 3 ejes. ¿Sí? Y podríamos decir, bueno, ¿cómo estamos? ¿Sí? Acá lo que tenemos es lo siguiente. Se me acaba el micrófono. Tenemos cambio tecnológico. Puede ser, ¿está lento o acelerado? La evolución del aprendizaje puede ser lenta o rápida. La movilidad del talento, de la gente capacitada, ¿se permite o no se permite? ¿Sí? ¿Es baja o alta? Entonces, haciendo la combinatoria nos quedan 8 escenarios. ¿Sí? Entonces, no importa en qué momento, les pusieron nombres cool, pero no importa eso. Acá están los otros 4. ¿Sí? Lo que importa es cómo estamos nosotros. Si yo les preguntara, ¿cómo estamos nosotros con respecto a incorporación de nuevas tecnologías en nuestro sector, en los sectores productivos de Argentina? ¿Cómo estamos? Muchos de ustedes me van a decir, no sé, no tengo idea. ¿Sí? Entonces, acá tenemos unos resultados que son, se los saqué ahí de un reporte de la UIA, ¿sí? En donde vemos, es un estudio que hicieron, en donde ven el uso de tecnologías 4.0 en las empresas. Y fíjense en la parte azul, no sé si tengo puntero, ¿no? Pero en la parte acá azul, chiquitito, ¿sí? Vemos que en promedio utilizan el 1%, entre el 1 y el 4% de las empresas utilizan tecnologías 4.0 para alguno de los procesos, ya sea para trabajar en procesos con proveedores, con clientes, en el desarrollo de productos o en actividades de gestión. Eso es ahora. Y recién dentro de 10 años, las propias empresas piensan que alrededor de entre un 12 al 20% van a haber incorporado tecnología 4.0. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice esto? ¿La incorporación de tecnología en nuestros sectores productivos es rápida o lenta? Lo escucho. Lenta parece ser, ¿no? Lo dicen las propias empresas. Bien, ya dentro de lo que tenemos en nuestros 8 posibles escenarios, ya descartamos 4. ¿Sí? Seguramente. No descartamos 4. Descartamos algunos, pero no importa. Ya tenemos lenta. En cambio tecnológico, lento. Veamos ahora algunas cosas más. Fíjense, además, un dato interesante. ¿En dónde incorporaron gente? ¿Dónde se creó empleo y dónde se perdió empleo? Y vamos a ver, muy interesante, el neto es lo que está en raya sólida, ¿sí? Y vamos a ver que las únicas áreas que tuvieron incorporación neta, ¿sí? Es decir, aumento del empleo, según las propias empresas, son las áreas gerenciales, es decir, donde tenés habilidades blandas, tenés que crear equipos, hacerlos funcionar, comunicarte con unos, con otros, negociar, cosas que no puede hacer un algoritmo, ¿sí? Y la última, recursos humanos en innovación, investigación y desarrollo, donde hay que ser creativo y hay que tener cierto proceso lógico y de pensamiento más crítico y científico, ¿sí? Que son los tipos de habilidades que nos van quedando a medida que la automatización empieza a reemplazar al humano en actividades que son repetitivas, ¿sí? Cuando se les pregunta en 5 años dónde piensan que va a haber pérdida o ganancia de puestos de trabajo, se acentúa mayor pérdida de empleo en las tareas vinculadas a actividades repetitivas, como logística,
manejo de stock, etc. Y mucho más acentuado las actividades, los recursos humanos en actividades de innovación, creación, pensamiento crítico, lógico. ¿Sí? Bien, esto es lo que dicen las empresas. Veamos la masa de trabajadores. ¿Cómo estamos? Porque hasta ahora lo que vimos fue, primero, incorporación lenta de tecnología. Segundo, vamos a ver cómo aprende la gente, que era el segundo eje, ¿sí? La velocidad de aprendizaje. Primero, la fuerza laboral, o sea, entre los 16 y los 64 años, solamente un 68% está trabajando. ¿Sí? Por debajo de América Latina el promedio y por debajo de los países de la OCDE. El 35% de los que trabajan lo hacen de manera informal. Mucho más que, o sea, más que el promedio de América Latina, ¿sí? Y América Latina en OCDE, y mucho más, el doble que los países de la OECD. Si queremos ver un poco el tema de aprendizaje, ¿sí? Capacitación continua, tenemos que ver, por un lado, cuántos tienen terminalidad educativa, por lo menos la obligatoria secundaria, que desde mi punto de vista ya no es suficiente, ¿sí? Y aquellos que tienen formación profesional también. Entonces vemos, solamente el 12% de los jóvenes están en programas de formación profesional. Y si vemos un poco más, la inversión pública en formación profesional es baja respecto de los países de América Latina o de la OCDE también. Con lo cual hay puntos para reforzar. ¿Esto qué nos indica? Que si tenemos que decir el aprendizaje de la fuerza laboral, el aprendizaje del entrenamiento, ¿se da acelerado o lento? Y en principio parece ser medio lento, ¿sí? Porque no hay tanta gente capacitándose y no hay tanta inversión en capacitación. Entonces ya tenemos dentro de los ejes, teníamos en los escenarios, cambio tecnológico rápido o lento, lento. Aprendizaje rápido o lento, lento. ¿Sí? Y después tenemos un escenario que es la movilidad, ¿sí? La capacidad para irse de un lado al otro. En principio no se vislumbra que en nuestro país tengamos impedimento para irnos a otro país a trabajar. Con lo cual eso lo podríamos poner en las dos, o podríamos ver dos escenarios, ¿sí? Con impedimento y con libertad para moverse de un lado para el otro. Y ahí podríamos tener dos escenarios posibles para la Argentina, que es a donde quiero llegar, ¿sí? Bien, veamos un poquito más sobre el empleo y el desempleo. Nosotros tenemos un desempleo alto, ¿sí? De 2 dígitos ahora, ¿tá? Superó el 10%. Entonces, ¿hay desempleo? Sí. Perfecto. Ahora, no, perfecto nada, pero digo, ok. Ahora, cuando se le pregunta a las empresas, cuando hacen búsquedas laborales, sí, ¿lo pueden cubrir ese puesto de trabajo? ¿Encontraron al candidato para eso? No, te lo dice 7 de cada 10 empresas. 7 de cada 10 empresas. Es decir, en Argentina en este momento, en donde estamos con un mercado laboral en transición, se dan dos cosas que parecerían ser incompatibles. Por un lado tenemos personas que no encuentran trabajo y por el otro lado tenemos empresas que no encuentran empleados. ¿Qué nos dice eso? Nos dice, muchachos, tenemos dos opciones. O hacemos que los procesos productivos se hagan de manera manual y repetitiva por un humano, o sea, ser menos productivos y menos competitivos a nivel mundial, o hacemos que las personas en edad económicamente activa se capaciten para poder insertarse en un modelo productivo en donde existe una transformación digital, en donde hay que competir con el mundo. Es eso básicamente. Entonces estamos en una instancia en donde estamos transformándonos en la economía hacia lo que se llama la transformación digital, en donde por un lado las empresas no encuentran a la gente adecuada porque no tienen las habilidades, pero a la vez la gente no encuentra trabajo porque no se abre tantos puestos de trabajo en lo que ya saben hacer, sino en cosas que tienen que entrenarse para hacer. Y eso crea una tensión, y es la tensión que vive la Argentina en este momento. ¿Sí? Entonces yo digo, ¿hay desempleo? Sí. ¿Es alto? Sí. ¿Hay oportunidades laborales? Sí. ¿Es alta? Sí, depende de qué sector. Entonces tenemos que leer la realidad como jóvenes y decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y no tan jóvenes, ¿sí? Yo ahora después le voy a poner ahí un slide de un curso que estoy haciendo yo, ¿sí?
¿Por qué? Porque me tengo que seguir entrenando. Y ya tengo 47 años. O sea, estoy casi llegando a la mitad de mi vida laboral. ¿Ah? Bien. Sigamos. Entonces nos quedan 2 escenarios para Argentina, dijimos. Donde uno es bajo, 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 ¿sí? Los 3 ejes. Y el otro es bajo, bajo, alto. Lo más importante acá es leer un poquito esto. Es el único slide con un montón de palabrerío, pero lo voy a leer. El cambio tecnológico, o sea, en este escenario, con estas variables de esta manera, bajo, 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 ¿qué es lo que nos da como Argentina? El cambio tecnológico constante ha llevado a la automatización en gran escala de tareas manuales y rutinarias, pero la mayoría de los roles de habilidad media y alta permanecen relativamente intactos. La evolución del aprendizaje también ha sido lenta. Muchos trabajadores desplazados poco calificados se han quedado compitiendo por menos puestos adecuados a sus habilidades. Las empresas se han enfrentado a una escasez de talento cada vez mayor. En respuesta a las preocupaciones de los trabajadores desplazados, los gobiernos han impuesto restricciones a la movilidad laboral internacional y han tratado de satisfacer internamente las necesidades de talento de sus economías. Crean políticas para proteger los empleos locales a corto plazo. Si bien estas autarquías de la fuerza laboral brindan cierto alivio a los trabajadores poco calificados a corto plazo, dificultan que los empleadores encuentren el talento adecuado para los puestos más calificados. Al fin y al cabo, la reducción resultante de la transferencia de conocimiento y la continua escasez de talento para las compañías locales ocasionan menor dinamismo y reducción de la capacidad de los mercados laborales. Es decir, si yo me quedo sin incorporar tecnología y sin que la gente aprenda a adaptarse, y encima no dejo que se vayan del país, tengo algo todo protegido, pero que va a empezar a ser en el corto plazo y no va a haber tanto desempleo, pero vamos a perder la carrera contra el mundo. ¿Sí? Ese es un escenario posible para Argentina. Ahora veamos el escenario de la misma manera, pero sí se permite viajar e irse a otros lados. El cambio tecnológico constante ha llevado a la automatización en gran escala de tareas manuales y rutinarias. La mayoría de los roles de habilidad media y alta permanecen relativamente intactos. Seguimos. La evolución del aprendizaje también ha sido lento. Esto sigue siempre igual, ¿no? Ha llevado a los trabajadores desplazados compitan por un número cada vez menor de puestos que coinciden con sus conjuntos de habilidades. Las empresas se enfrentan a grandes brechas de talento. En ausencia de barreras para la movilidad y con el trabajo remoto en línea y como un fenómeno relativamente marginal, se produce emigración de los trabajadores en busca de oportunidades en otros lados. Todos sabemos que las ciudades compiten por talentos, ¿sí? El talento altamente calificado se va a buscar otras oportunidades en otros lados, con lo cual, fuga de cerebros. Ya ha pasado fuga de cerebros, ¿sí? Entonces, estos son los escenarios, según los que vienen, escenarios probables si no nos insertamos, si no nos metemos en la dinámica del mercado laboral actual, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que ir cambiando. Bien, ahora, ¿esto significa que estamos mal? No, significa tenemos que prestar atención, leer la realidad, actuar, ¿sí? Veamos algunos datos. Un estudio de McKinsey lo que dice es, ojo, no se van a perder todos los empleos ni nada por el estilo por automatización. Dice, analizando 2.000 ocupaciones, vemos que el 60% de las ocupaciones tienen un 30% de sus actividades que realizan todos los días que pueden ser automatizadas con tecnología que existe hoy. En el futuro, no sé. Hoy son una parte pequeña de todas las actividades que hace un bibliotecario, un vendedor, etcétera, se pueden automatizar. Que en general son la parte más aburrida, ¿sí? Si un vendedor dice, vendo y tengo comisión por la venta, ¿cuál es la parte más aburrida? ¿Vieron cuando van a un lugar de ropa y ven a los pobres chicos y chicas teniendo que doblar de vuelta y poner en los estantes, que decís, uy, pobres, ¿no? Ahí pierden tiempo los pibes ahí. ¿Por qué? Porque no pueden vender y no pueden tener su comisión. Bien, estaría buenísimo que una máquina vaya, doble, clasifique y meta en el lugar adecuado, mientras uno se dedica a vender, ¿sí? Algo muy difícil para hacer por un algoritmo. Entonces, ¿a qué voy con eso? La tecnología está para ayudar y no para reemplazar en principio, porque no puede reemplazar toda la ocupación, solamente reemplaza ciertas actividades que encima son las más repetitivas para nosotros, las más aburridas y las que nos hacen perder ingreso, ¿sí? Bien, veamos, esta presentación también la di anteriormente, hace unas semanas,
aquí en la zona. Entonces lo apunté un poquito más para, estamos en el medio de la producción agrícola-ganadera, ¿no?, del país. Así que lo apunté un poquito más a ejemplos más agro, ¿sí? Entonces, siempre se habla de cambio tecnológico, de vuelta, y vemos como que ahí está el miedo, ¿no?, de perder el trabajo. Ahora, fíjense en el sector agro. En 1916, el 80% de la población mundial estaba en ocupaciones relacionadas con el agro. ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí? ¿Se escucha? Bien. Si vemos en 1970, solo el 51%, había disminuido el 51% de la población mundial relacionada con el agro, ¿sí?, en actividades relacionadas con el agro. Bien. Vemos 2018, solo el 28% de la población mundial tiene actividades relacionadas con el agro. Vamos, si vemos la población rural en Argentina, es alrededor del 5 o 6%, y que tengan actividad relacionada con el campo es aproximadamente 3%, ¿sí?, de las personas económicamente activas. Pero hay países, por ejemplo en África, en donde hasta el 80% de sus personas económicamente activas están relacionadas con actividades agrícolas. Por eso tenemos un 28%. Ahora, ¿dónde está toda esa gente? ¿Está haciendo una manifestación en los respectivos ministerios de trabajo para que le den solución a su problema de reemplazo, supuestamente? No. Hay que tener en cuenta el factor, la variable tiempo. Son 100 años que pasaron. 100 años de cambios tecnológicos en donde la gente ya tiene otro tipo de ocupaciones, que nada tenían que ver con lo que se podía imaginar en 1916. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de este miedo al futuro, estamos en general cayendo en un típico comportamiento que es analizar el futuro con lo que conozco hoy. No, veamos cómo viene la evolución y probablemente nos demos cuenta de que no podemos hacer un trabajo de prospectiva más que a 3, 4, quizás 5 años. Porque dentro de 20 años no sabemos lo que va a pasar. No sabemos ni siquiera qué ocupaciones va a haber. El otro día en un trabajo de prospectiva en el Ministerio de Educación de la Nación hablábamos sobre cuál efecto va a tener dentro de 30 años la computación cuántica y si deberíamos empezar a incorporar ya en algún momento dentro de estos 10 años próximos nociones de computación cuántica en las escuelas. Entonces, cuando yo puse cuán probable era un desarrollo inminente en computación cuántica, yo dije, esto es medio muy incierto. Para mí puede ser que dentro de 30 años todavía no haya habido un avance suficiente de computación cuántica. O puede pasar mañana. Bien, todos habrán leído la noticia, el desarrollo de Google de la primera computadora cuántica capaz de hacer cálculos que no puede hacer una computadora normal. Es la primera vez, ¿sí?, en donde la computadora más poderosa del mundo, que ahora me olvidé el nombre, tardaría aproximadamente 10.000 años en hacer ese trabajo. La computadora cuántica lo hizo en 3 minutos y 20 segundos. ¿Sí? Entonces, para darse una idea. Ahora, si hoy me piden de vuelta hacer el laburo de prospectiva que hicimos hace 2 semanas, el resultado va a ser completamente distinto. Porque uno no sabe cómo van a ser los avances. Entonces, tranquilicémonos, veamos qué es lo que va sucediendo, proyectemos a unos años y sepamos lo esencial, que es, me voy a tener que adaptar. No me queda otra, porque el mercado va cambiando. Y ni siquiera voy a saber para qué lado va a ir cambiando. ¿Sí? Y este ejemplo de la computación cuántica es un ejemplo pertinente, me parece. Bien, entonces, miremos las ocupaciones rurales. ¿Sí? ¿Qué hice? Dije, ocupaciones rurales. Yo de lo rural sé nada, básicamente. Entonces me fui a la encuesta de trabajadores rurales que se hizo en el ministerio y me fijé todas las ocupaciones que habían salido de esa encuesta. Y las puse por acá. No todas, pero muchas. Entonces tenemos desbrotador, domador, enfardador, esquilador, tambero, tractorista, veterinario, etc. ¿Les suena? ¿Sí? Bien. Y después dije, veamos según los sitios de innovación agrotecnológica, cuáles son las empresas que le están poniendo el ojo. ¿Sí? Porque hacia allá vamos, ¿no? Bien, les voy a dar 12 ejemplos, rápidos. Uno, no se lee muy bien, pero uno es una plataforma para, como si fuese el pedido ya, digamos,
pero del sector agro. Básicamente te elimina todos los intermediarios. ¿Sí? Y podés meter tu producción donde quieras, todo certificado. ¿Sí? Y encima, con tecnología de blockchain, con lo cual tenés una trazabilidad inviolable. Bien. Otra es, dejemos de usar glifosato. Desarrollado un aparatito que lo que hace es le da una descarga eléctrica, identifica con un programa de inteligencia artificial, identifica qué brote es una maleza y qué brote es lo que vos querés que se desarrolle. Maleza, descarga eléctrica y se quema por adentro la planta. No usás agroquímicos, no removés la superficie del suelo, con lo cual lo preservás, y vas directamente, le aplicás la descarga a cada una de los brotecitos de maleza. Imaginen el impacto que puede tener este desarrollo acá en Argentina. Tercera, y lloro y lloro porque yo trabajaba para la parte de vinculación tecnológica de Maimónides, la Universidad Maimónides, y era un desarrollo que queríamos hacer con uno de los investigadores, pero bueno, acá ya está, no se pudo, y acá ya está, se llama Greenlight. Básicamente te dice, decime cuál es el bicho que está jorobando la plaga que está jorobando tu cultivo. Chinchecita de no sé qué, ¿sí? De la soja. Bien, vos le pasás material genético de esa chinchecita, ya lo estudian, se fijan una secuencia de su ADN que sea específico para ellos y que pueda ser un blanco para afectar, para ir a interrumpir su proceso. Entonces arman ARN de interferencia, después te lo ponen en una solución y vos vas y fumigás con ARN. Le cae a todos, pero el único lugar donde va a actuar es en esa secuencia específica de un gen específico que va a matar específicamente a esa especie de chinchecita, y para todos los demás, por más que nos caiga encima, somos ciegos a ese ARN, porque no hay compatibilidad. ¿Sí? Bien. El ARN encima en unos minutos se degrada, así que imaginen el potencial que tiene esto. Ustedes mandan la especie o le dicen cuál es la especie y ellos te envían el bidón para fumigar. Con algo que es completamente inocuo a todo, excepto a una partecita del ADN de ese bichito. Bien, sigamos. La última, aquí, básicamente lo que hace es un sensor que mapea con distintas longitudes de onda, estado de salubridad de la planta, presencia de hongos, humedad del suelo, muchas variables. Va creando un mapa y después atrás, en el aplicador, tienen agua, antihongos, anti no sé qué, va todo, fertilizantes de distinto tipo, y va aplicando cual inyector de tinta, digamos, ¿no? Cual impresora, específicamente en la zona mapeada. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué hace? Hace que las empresas disminuyan el uso y además hacen que el uso sea exacto en el metro cuadrado o X centímetros cuadrados donde lo necesita el producto y no tengas que usarlo en un lugar donde no se necesita. ¿Se entiende la idea? Bien. Y así puedo empezar con otras, ¿no? Acá tengo otras empresas muy interesantes. Una es, básicamente te dice, che, te pagamos un celular, ¿nos decís cómo está el clima en tu zona? ¿Sí? Y así lo hacen con todos los mini productores de zonas tropicales. ¿Por qué? Porque en las zonas tropicales el clima cambia rápidamente. Entonces ellos le dicen, nosotros te decimos, te damos un servicio de pronóstico para las próximas horas o días para que puedas hacer lo que tengas que hacer con tus plantaciones, cubrirlas, etcétera, ¿sí? Te cobramos nada casi, nada básicamente, y a cambio te pedimos que nos digas cómo está el clima en tu zona. Entonces, ¿qué hacen? Un engagement de un montón de gente que le compran un servicio muy, muy, muy barato que le sirve al productor y el productor encima le está dando los datos para que ellos manejen los datos de su compañía y puedan vender el producto. ¿No es buenísimo? Bien.
Bueno, y así podemos seguir con distintas, ¿no? Más financieras, estos hicieron un alimento balanceado para reducir la cantidad de metano que producen las vacas. Entonces, si vos tenés un consumidor que cambia su hábito de consumo porque quiere ser amigable con el medio ambiente, se va a fijar de traquear en su góndola, en el supermercado, de traquear si esta carne viene de una vaca que fue una emisora de poco metano. Y va a ocurrir. Hay algunos que ya lo ven. Va a ocurrir. Entonces, ¿pero a qué voy con esto? Miren dónde se hacen estos emprendimientos. Minnesota, zona rural, sí. Bien, me lo esperaría. Warwick, UK, zona rural, no. Massachusetts, zona rural, no. Atenas, zona rural, no. Estocolmo, Rowlands Castle, Roll, Suiza, Boston, Massachusetts. Entonces, y ahí estamos. Transformación digital. Lo único que necesito es una buena idea. No importa dónde esté. Ellos dependen de los que sí están en zonas rurales para entender dónde está el negocio. Nosotros acá tenemos una universidad que es espléndida, con un departamento de transferencia de tecnología que no es porque esté acá, sino cuando estudiamos, especialmente en las GTEC, por ejemplo, en los programas de vinculación tecnológica, se pone como modelo, ¿sí? Tenemos la gente investigando y tenemos a los productores. Si seguimos entablando mejor comunicación, las ideas surgen y pueden salir. Tenemos todo acá. Tenemos las mentes y tenemos el trabajo de campo. Rápidamente pueden salir emprendimientos mejores que estos, ¿sí? Es eso nada más. Bien, ¿hay algunos ejemplos de Argentina? Sí, miren dónde está. Córdoba, capital, Vicente López, al lado de la capital federal de Cava. Villa María, bueno, podríamos decir que un poco de área rural tiene, ¿sí? Y Ciudad de Buenos Aires. Estamos, emprendimientos de agrotecnología que están puestos como que van a desarrollarse o se están desarrollando muy bien. ¿Sí? Bien, ¿tenemos todo para hacerlo acá? Absolutamente. Lo único que necesitamos es un poco de conexión a internet. ¿Hay? Sí, listo. Cabezas. Y entonces ahora, viendo eso, decimos, veamos las ocupaciones que casi no se asocian con tareas rurales. Tenemos científicos de datos, matemáticos, expertos en minería de datos, usuarios de bases de datos, expertos en cómputo en la nube, en inteligencia artificial, geógrafos, técnico en sensores, ¿no? Porque hay que censar y hay que agarrar toda esa información, etcétera. Meteorólogo, químico, experto en materiales. Cambiaron, ¿no? Con respecto a peón, alambrador, enfardador, etcétera. Pasamos de actividades muy manuales, que en algún momento van a ser automatizadas, a trabajos con datos y creativos. ¿Sí? Bien. Y para esto hay que básicamente capacitarse. ¿Y tengo restricciones para capacitarme? No. Y de vuelta en inglés. Vivimos en una era en donde la capacitación es gratuita y en todos lados. Más suerte no pueden tener. Yo en mi época, si quería estar actualizado, tenía que mandar a ver cuándo alguien viajaba para que me consiga un libro, ¿no? Que lo traiga del exterior, quizás, o lo traía el correo 6 meses después. Bien, ahora, ¿cuántos de ustedes tienen celular? Muchos, ¿no? Todos. Bien. Tienen todo lo que necesitan para capacitarse ahí. A ver, la pregunta del millón. ¿Hay alguno de ustedes que está más de 1 hora por día usando el celular para redes sociales? Ni queremos contestar, ¿no? Bien. En general lo hago para los chicos de secundaria y digo, ¿más de 1 hora por día? Sí. ¿Más de 2? Sí. ¿Más de 3? Sí. Casi todos están más de 3 horas disfrutando de las redes, ¿sí? Disfrutando en las redes. Yo les digo, si 1 hora cada 2 días se ponen a hacer algún cursito, en 6 meses están capacitados para muchas cosas. ¿Sí? A programar, a reparar algo, a especializarse en algún tipo de área. Ahí está. Y esto no es que lo digo y no lo hago. Acá, con un físico de mi equipo, me dijo, che, ¿por qué no hacemos un curso de Machine Learning? Bueno,
Él me ayuda. Él siguió, yo dropeé, así que ahora lo tengo que volver a hacer, bueno, tuve tiempo, pero el tema es ir capacitándose, ¿sí? Bien, entonces, ¿lo voy a terminar? Sí, seguro cuando termine el verano, pero no importa, llevo mi ritmo. La cuestión es que ¿es necesario? Y sí, es necesario. ¿Es difícil? Recontra. Pero bueno, tengo un amigo físico que puede ayudarme. ¿Está? Bien. Y veamos la evolución. En 2013, aproximadamente 3 millones de personas estaban inscritas en cursos online masivos gratuitos, ¿no? Massive Online Open Courses o algo así. ¿Está? 3 millones. 2018 ya pasó la barrera de los 100 millones de personas entrenándose. O sea que hay gente que se aviva que hay que entrenarse y ve que se puede hacer gratis. Y son profesores de las mejores universidades. ¿Por qué? Porque el tema es, haces el curso, aprendes, después si querés el certificado, paga $20, $50. Entonces algunos quieren el certificado, yo no quiero el certificado, yo quiero aprender. Y aprendí igual que el que pagó el certificado con un grosso de la Universidad del Litoral, un grosso de Stanford, un grosso del MIT, ¿sí? Y está gratis. No sé si captan eso, yo no lo puedo creer. O sea, quizás porque vengo de no tenerlo. Eso es loquísimo esto. Tienen todo ahí ustedes. Bien, y veamos quiénes son los que se entrenan. Principalmente, gente que ya está con trabajo. ¿Sí? Después nos queda una duda, después los estudiantes y la barra del medio, coloradita, la más bajita, son los desempleados. Que en realidad es medio engañoso, ¿no? Cualquiera de ustedes con capacidades analíticas puede ver. Esto puede ser porque la gente desempleada no le interesa, o no puede, o no está aware, no está, bueno, de que existen estos cursos, o porque en realidad la tasa de desempleo es baja, y entonces siempre va a haber menos. ¿Está? Eso queda ahí la duda. Y entonces los desempleados. Y ahora decimos, existen oportunidades, tengo que aprender durante toda la vida, ahora tengo que buscar trabajo. ¿Sí? ¿Dónde busco el trabajo? Y a los chicos de secundaria digo, ¿lo buscan en la cuadra de ustedes? No. ¿Lo buscan en el barrio? No. ¿Lo buscan en su ciudad? Sí. ¿Lo buscan en toda la Argentina? No. ¿En los países limítrofes? No. ¿En todo el mundo? No. Bueno, eso también hay que repensarlo. ¿Sí? En nuestra dirección hicimos un trabajito, una herramienta para medir accesibilidad a oportunidades laborales. Básicamente lo que hicimos fue, agarramos todos los establecimientos de empleadores que están georreferenciados y nos fijamos. Cada punto, en este caso es de la ciudad, ¿no? Lo hicimos para toda el área metropolitana de Buenos Aires, con ciertas restricciones. Dijimos, bien, veamos una métrica para ver cada punto de la ciudad, si yo vivo acá, ¿a cuántos empleos estoy cerca? ¿Sí? Teniendo en cuenta si puedo llegar, si puedo llegar caminando, en auto, en bicicleta, en transporte público, etc. Entonces, como verán, una de las métricas es isócronas. Isócronas significa una línea imaginaria a partir de mi punto de interés y digo, ¿hasta dónde puedo llegar en 15 minutos, por ejemplo? Que es la primera, de izquierda arriba. En 15 minutos. Puedo llegar a, no sé, 10 cuadras para allá, 8 para allá, y etcétera, ¿no? Todo eso, así. Contame todos los puestos de trabajo disponibles ahí. Entonces, hay áreas que van a estar rodeadas de muchas empresas y muchos lugares donde hay empleo. Si yo vivo ahí, estoy más cerca. Y si vivo en una zona donde no hay muchas fábricas, donde no hay muchos comercios, voy a tener menos accesibilidad. Por lo menos a 15 minutos. Después a 30 me va sumando. ¿Se entiende la idea? Bueno, entonces así vamos viendo en dónde podría uno vivir dentro de la ciudad de Buenos Aires para tener más accesibilidad, más oportunidades laborales. ¿Sí? Y ahí queda medio claro, ¿no? La zona. Lo que se va poniendo rojo es una zona interesante. ¿Está bien? Bien. Pero ahora estamos en un mundo hiperconectado y si yo tengo las habilidades adecuadas, yo puedo tener un trabajo que no necesita de este dato. Porque los trabajos también están everywhere, ¿sí? Están por todos lados. El tema es, si yo tengo un trabajo manual, muy probablemente necesite ir a buscarlo alrededor de mi casa.
Pero si yo tengo un trabajo con habilidades digitales, no me importa dónde está. ¿Sí? Y ahí habíamos hablado con el señor decano antes sobre una vez que yo tenía que buscar a alguien para programar en el ministerio. Y fui a un amigo, ¿sí? Mi amigo hacker le digo. Le dije, chiquitito, típico nerd, que nunca ve el sol, blanco, desgarbado, así. Siempre tengo que contactarlo tipo 4 de la mañana, que es cuando está despierto, ¿no? Entonces le digo, che, tengo acá un laburo para hacer, qué sé yo, ¿te interesa? Y le ofrecí el mayor contrato que puedo a nivel ministerio, solo para tentarlo. Yo ni lo había hablado en el ministerio, era una idea. Me dijo, pero ni de casualidad me voy ahí. Encima tengo que ir para allá, yo estoy acá en las afueras de La Plata, en mi casa, en chancleta, y voy trabajando para Lituania, para Ucrania, y gano 350.000 pesos mínimo por mes, laburando 3 veces por semana. Everywhere. Depende de las habilidades que tenemos. Y él programa muy bien, nunca terminó una carrera de física, pero bueno. Entonces, ¿hay trabajo? ¿En dónde? ¿Hay desempleo? ¿En dónde? Son discusiones que hay que reverlas también, ¿no? Hay que reverlo. El tema es entrenarse, ¿no? Y acá vemos un poco, el dibujo de la parte de arriba es de qué país están los que ofrecen el trabajo online, de qué país son, mayoritariamente de países desarrollados como United States, United Kingdom, Australia, ¿sí? Y abajo, ¿quiénes son los que se meten a hacer el trabajo online? En general, en países en vías de desarrollo como India, Bangladesh, Pakistán, ¿sí? Bien, podría ser Argentina, lo único que somos menos. Hay de Argentina, muchos. Especialmente cuando se necesitan trabajos con buen español, etc. Hay. ¿Sí? Bien. Entonces estamos compitiendo con trabajadores de otros países directamente en este momento. Entonces el mercado laboral es más global. Para eso, entonces, ese es el concepto que quiero también dejar, ¿no? Tipo, ver también cuando uno busca trabajo en plataformas que nos pueden abrir a otros mercados de otros países. ¿Sí? Entonces, como conclusión, me parece, para ir terminando, es cambios tecnológicos hubo siempre y los va a seguir habiendo. No sé qué va a pasar dentro de 10 años, porque puede pasar lo que pasó con el computing, con el quantum computing, ¿no? ¿Sé que va a haber cambios? Sí. ¿Qué necesito para enfrentar esos cambios? Aprendizaje. ¿Qué es lo que le recomiendo a los jóvenes, especialmente a mis hijos, ¿sí? Que tienen 11 y 14 años, que siempre los nombro? Básicamente necesitamos dominar 3 lenguajes para el futuro del trabajo. Uno es el lenguaje que uno aprende en su casa. ¿Por qué? Porque lo necesito para poder adquirir habilidades blandas, para poder relacionarme, para poder explicar bien, para poder convencer, para poder tener una empatía, entender y decirle, te entiendo. ¿Sí? Te entendí, eso lo hice mal, ahora lo voy a hacer mejor. O laburemos en equipo porque es mejor que si lo hacemos todos solos. ¿Está? Entonces, el lenguaje materno o paterno, como se diga, ese es un lenguaje. El segundo lenguaje es un lenguaje que me ayude a insertarme globalmente. Un lenguaje puede ser chino, puede ser inglés. Yo recomiendo inglés, que es más fácil. ¿Sí? Bien. Y un tercer lenguaje, que puede ser cualquier lenguaje de programación. ¿Por qué? ¿Porque hay que programar en R? No. ¿Porque hay que programar en C++? No. Porque es una forma de aprender a tener un pensamiento lógico-matemático, un proceso científico de analizar un problema, buscarle soluciones, crear, llevarlo a cabo la creación, probarla, errarle y volver a hacer para modificar ese error hasta que logre un objetivo. Esa secuencia de resolución de problemas, ¿sí? Típica de una programación, es lo que también es una habilidad para poder enfrentar el futuro laboral, porque es cambiante. Y como es cambiante, tengo que tener las habilidades para comunicarme con la gente, las habilidades para estar insertado en el mundo y las habilidades para resolver los problemas frente a una situación del mercado laboral incierta, en donde no sé qué es lo que va a pasar, pero tengo la habilidad para hacerle frente. ¿Se entiende? Bien.
creo que hasta aquí estamos. Muchas gracias por prestar atención. Supongo que debe haber preguntas, que las podemos ir viendo ahora. Estuvieron todos muy callados, en general me interrumpen y está bueno, pero bueno, se dan distintas dinámicas en distintos lados. Espero que se lleven un poco el panorama de lo que estamos viendo dentro de la Dirección de Nuevas Formas de Trabajo del Ministerio, y esto lo vamos laburando también, trabajando con gente de educación, incluso con la Comisión del Futuro del Senado de la Nación, con las áreas de formación profesional, con otras áreas dentro del Ministerio y obviamente con las distintas oficinas del territorio. Entonces hay otro factor que es la mentalidad de los empresarios también, ¿no? Hay muchas veces que no quieren los cambios. ¿Por qué? Porque ya les da la rentabilidad que quieren, no quieren también agrandarse muchas veces. ¿Más cerca? Bien, a veces no quieren expandirse demasiado. O sea, es difícil pasar de ser una pyme de ser una pequeña empresa a ser una empresa más grande. De hecho, estábamos viendo todo el tema de las empresas familiares y cómo se hace el traspaso generacional. ¿Sí? Es muy difícil el tema organizacional a veces, que te llevan a que no incorpores tanta tecnología, porque incorporar tecnología te aumenta productividad, llegás a mercados externos y ya lo que vos manejabas tranquilamente quizás no lo podés manejar. ¿Sí? Hay muchos errores de ese tipo. O sea, hay varias cosas que se pueden tocar. Sí. Cuando hablabas de la evolución de digamos, de la enseñanza o la rapidez en la enseñanza, en esa proyección de 10 años nosotros nos veíamos lento. Entonces quería saber si había algún proyecto o algunos lineamientos para justamente no solo adaptar, digamos, lo que es la enseñanza secundaria, primaria, a lo que es los cambios tecnológicos, también el entrenamiento en otras habilidades que hoy también está requiriendo, digamos, esta revolución 4.0, que son más las habilidades blandas, la del trabajo en equipo, la resolución de conflictos, problemas. Si hay alguna proyección o algún proyecto, digamos, desde educación para poder hacer frente a estos cambios. Bien, sí, y ya se está implementando. Viste que hay toda una modificación de los núcleos de aprendizaje, tanto a nivel de primarias como de secundaria, especialmente la secundaria, ¿no? Que es donde en los adolescentes se consolida el tema más de personalidad, ¿sí? No toco de oído la de psicología, pero según dicen, ¿no? De tanto estar con educación me voy incorporando algunas cosas. En donde, por un lado, tenés todo el plan a nivel toda Argentina, que de hecho fue ratificado por el Consejo Federal de Educación, de incorporar programación y robótica en todas las escuelas, en todos los niveles, desde primer grado hasta el último año de la secundaria. Eso está en muy pocos países. Si seguimos ese camino, yo creo que vamos a tener un buen resultado, por lo menos el objetivo de ponerle un pensamiento más lógico y de procesos y de resolución de problemas a los chicos. Por ahí vamos bien. Y por el otro lado, el enfoque del desarrollo de estas nuevas núcleos, digamos, de aprendizaje, está más basado en proyectos. Y para poder hacer los proyectos, realizar los proyectos, necesitas trabajar a veces interaccionando con distintos equipos, viendo quién asume un rol y quién asume otro dentro del equipo, negociando posiciones. Y si vos tenés un proyecto y tenés que decidir cómo encararlo, vas a tener que fundamentar y vas a tener que negociar. ¿Sí? Con lo cual es una idea también que, si se sigue, debería dar un resultado un poco mejor en la adquisición de esas habilidades blandas que necesitas para algunas de las nuevas formas de trabajo. ¿Sí? Pero sí se está haciendo. Hay que darnos unos años más para que se vean los resultados. ¿Sí? Así. Bien. Allá. Vamos con micrófono porque si no, no se escucha en otros lados. Sí, usted mencionó como parte de la estrategia personal aprender un idioma de programación. Los que somos ajenos un poco al mundo de la informática
no sabríamos por dónde empezar. ¿Cuál podría ser el consejo para los que justamente queremos, o los jóvenes que quieren arrancar con eso? ¿Por dónde arrancar? ¿Por dónde empezar? Bien. Ahí mi respuesta tiene varias, en realidad va a haber varias respuestas. Uno es, primero pensaría, ¿no sé nada de programación? Vamos a ver. Porque hay muchos que ya tienen incorporado el pensamiento lógico, ¿sí? Es una cuestión de aprender un idioma. Si vos sabés que para sacar este listón de estas sillas por la puerta, primero tenés que abrir la puerta, vos vas a decir, proceso vaciar el aula. Primer paso, abrir la puerta. Segundo paso, desatornillar las bancos. Tercer paso, buscar gente que me ayude a correrlas. Último paso, repetir ese paso múltiples veces con todas las sillas. Último paso, cerrar la puerta. ¿Sí? O sea, la lógica la tenés, lo único que tenés que saber es cómo escribirlo. ¿Bien? Entonces, ¿por qué? Pues ya venís laburando. Ahora, si vos verdaderamente pensás que no sabes nada, una de las recomendaciones mías es aprender como aprendieron mis hijos, jugando. Y ahí en una de las slides de la presentación estaba una de las páginas que tiene cursos en inglés y en español para aprender los conceptos de programación completamente gratis y empezás como jugando directamente. Ni siquiera tenés que codear nada, vas haciéndolo con bloques. De hecho, mi nene en un día se hizo 4 cursos, ¿sí? Y se armó un Minecraft propio para él, ¿sí? Solito. Rudimentario, todo lo que quieran, pero estaba re orgulloso. Vino y me dijo, había estado toda la tarde silencioso, raro. Dije, algo pasa. Y después vino y me dijo, mirá, y me mostró todos los certificados. Entonces, hay distintas formas, pero también depende de cuánta disciplina tenés. Pues no todos pueden hacer un curso solos y haciendo la evaluación y la autoevaluación o conectándose en tal momento para hacer preguntas. O sea, todo depende de la personalidad. Quizás puedas necesitar ir a un curso con más gente para sociabilizar, a la vieja usanza, presencial, o quizás con un curso online, solo, que nadie te moleste, vas bien. ¿Sí? Hay que probar qué es lo que te puede ser bueno para vos. Y otra cosa, que veas que es algo que lo vas a poder utilizar. Si no, se pierde el entusiasmo. ¿Sí? Hola, buen día. Te quería consultar, más que nada porque me quedaron bastantes interrogantes, a lo mejor mi percepción fue equivocada en el curso, pero me da la sensación de que este tipo de lo que estás dictando vos está más orientado más que nada para la gente que vive en provincia de Buenos Aires, específicamente Capital Federal, ya solo, no sea de la manera de acceso a las plataformas de trabajo, que por ejemplo se utiliza muchísimo, yo creo que el 90% de Capital Federal para acceder al trabajo lo hace a través de la plataforma de internet, cosa que no sucede en el interior del país, específicamente hablando por ejemplo en provincia de Santa Fe. Vos entrás a las bolsas de trabajo, zona jobs distintos, y hay 20, 30 puestos de búsqueda laboral, porque en el interior se utiliza todavía el boca a boca. Entonces, ¿cuáles serían las herramientas que nosotros, por ejemplo, como profesores, podemos brindar a los alumnos para la búsqueda laboral, para poder realizar esa inserción dentro de las provincias? Porque nosotros no nos vamos a ir hasta Buenos Aires, no muchos. Además, mi otra pregunta es, siempre redireccionado a empresas, porque también las empresas, la gran mayoría, están ubicadas en Buenos Aires. ¿Cómo hacemos en el interior del país? Donde no tenemos ni tanta posibilidad de empresas, ni tantas búsquedas laborales a través de las plataformas. ¿Qué es lo que le podemos brindar para que no se tengan que ir tampoco los profesionales, futuros profesionales, a Capital Federal? Entiendo muchísimo el tema del idioma inglés, que es súper necesario. Y también la otra duda que me quedó es que lo veo muy enfocado todo lo que tiene que ver ingenierías o con uso de matemáticas, pero también tenemos otras profesiones, por lo menos acá en el litoral la universidad es bastante amplia. Por ejemplo, yo soy abogada. El uso de inglés me viene espectacular, pero el uso de una plataforma o saber, no sé, matemáticas, ¿cómo lo puedo yo agarrar y decirle también a mis alumnos o colegas,
vayamos a actualizarnos en esto, que esto va a servir, no más allá de lo que puede ser, digamos, obviamente, esto no está redireccionado al trabajo propio, sí a la búsqueda en otros lugares, pero ¿cómo hacemos el interior de la provincia donde no tenemos ni las empresas, ni las plataformas, y que no podemos acceder a ese tipo de capacitación para... No sé si me explico lo que quiero decir. Bien, buenísima la pregunta. Veamos un poquito de vuelta a esto. ¿Sí? Tenemos 2 minutos más, ¿no? Tenemos 2 minutos más porque se me fue el señor decano. Bien. Cuando vemos esto, ¿sí? Es justamente, son plataformas para trabajar desde cualquier lado. No necesitas ir a Buenos Aires, no necesitas ir a Boston, no necesitas ir a Bangladesh. Desde tu casa, si tenés conexión a internet, porque no es una bolsa de trabajo, es una bolsa de proyectos. Vos elegís el proyecto que pensás que vas a poder llevarlo a cabo. Y listo. Si tenés conexión a internet, ya está. Después, con lo cual eso creo que responde un poquito a la primera parte, a la primera pregunta, porque no necesitas la cercanía de nada. Justamente mi idea de mostrar esto era que esto que habíamos realizado en realidad empieza a carecer de valor. ¿Por qué? Porque los trabajos están en todos lados. ¿Sí? Lo único que necesitas es tu teléfono celular y conexión a internet. ¿Sí? Yo hice el ejercicio, me metí en Freelancer, me puse mi perfil y me van mandando todos los días. Che, estos trabajos son para vos, estos trabajos son para vos. ¿Querés ofrecerte? Todos los días. Les tuve que dar de baja. Pues todos los días me ponía 15 trabajos que decían, según tu perfil esto es para vos, según tu perfil esto es para vos. ¿Sí? Yo lo había hecho para ver cuál es la dinámica, nada más, para entenderlo. Si uno no lo entiende, no puede hablar. ¿Sí? Entonces, y era mentira, no es que eran para mí, podrían llegar a ser. Entonces te muestran 15 por día, pero de esos 15, capaz que uno daba más o menos con mis conocimientos. Pero, ¿qué te da también ese tipo de email de alerta? Vos vas viendo que te quedan 14, que decís, no los puedo hacer. ¿Qué se necesitaría para hacer esos 14 y tener acceso a los 15? ¿Sí? Que eso es un proyecto que vamos a tener en el Ministerio junto con una fundación y con un organismo internacional de justamente hacer un análisis de todos los datos de las empresas estas de los sitios, ¿sí? Estos, los que accedan, los que firmen el convenio, para ver justamente poder desarrollarle una aplicación de tendencias para que la gente online pueda ver. Te dice, tu perfil es este, ahora la onda viene por acá. El camino más rápido para llegar a todos estos trabajos deberías hacer un curso de tal cosa, un curso de tal otra. ¿Se entiende la idea? Bien. Entonces, lo que tenés con estas plataformas es justamente eso. No necesitas que las empresas estén acá. Con lo cual, si el problema es que está todo en Buenos Aires o todo en Brasilia, se va solucionando. Se refiere a una idiosincrasia, no solo a una cercanía geográfica. No quiero hacer de esto una... Y creí interpretar en su pregunta que también se refiere a una idiosincrasia, no solamente a una cercanía física, y me parece que también estaba implícito en lo que te decía. Tal cual, que es lo que tenemos que ir cambiando. Justo, toda esta charla está enfocada a eso, a que tenemos que ir cambiando, ¿sí? Porque si no cambiamos, el mercado va cambiando. Es como decir, bueno, ahora no utilizo más, no implemento la automatización en el correo, porque quiero que siga habiendo los mismos trabajadores de antes. No, y esto está estudiado en el correo de Estados Unidos. Se automatizó completamente. Pero la automatización no es 100% efectiva, es un 99% efectiva. Hay un 1% de los envíos que no los pueden resolver el proceso automáticamente, y ahí se necesita gente. Entonces, ¿qué se vio? Que como tiene un proceso más eficiente y le llegan mejor los envíos a la gente, se pierde menos, y etcétera, y hay menos manipulación, está mejor almacenado, y etcétera, la gente envía más cosas. Entonces, se amplió tanto la productividad por la automatización que no tuvieron que despedir a nadie, sino reconvertirlos un poco. Ahora tienen más empleados que antes de automatizarlo. ¿Por qué? Porque les aumentó, tienen 500 millones de envíos por día, de los cuales el 1% no lo puede resolver el sistema.
y necesitas personas para que hagan esa clasificación y resolver esos problemas de 5 millones de paquetes por día. Mucha gente necesitas. ¿Sí? Así que tenemos que ir cambiando, nada más. Esa es la idea principal. ¿Uno más? En un momento mencionaste la transferencia tecnológica y dijiste que había que tener una buena idea y que la tecnología hacía el resto. Y escuché una vez a Facundo Manes que dijo algo muy parecido, de que había que fusionar el sector público con el privado y así se hacía la transferencia tecnológica. Era como pasar del dicho al hecho, ¿no? Y yo quería saber cómo hacen los países, las potencias, los más avanzados, si es que estuviste en Estados Unidos o en Europa, porque acá es más difícil que eso, está la burocracia y todo lo demás. ¿Y qué elementos son los que conforman la transferencia tecnológica? Porque no creo que alcance solo con la inversión o, como vos decís, con el talento humano. Bien, acá tenemos como para 4 horas, pero encima es mi tema, así que yo he sido vinculador tecnológico y he hecho transferencia, con lo cual es algo que me apasiona aparte. Y lo tengo estudiado también, mucho. Entonces, a ver, vamos a resumirlo. Vos tenés ideas y proyectos novedosos, vamos a decirles, que vos querés que, si crees que son útiles, tenés por el otro lado todo el mercado. Es decir, yo hice esta investigación y esto va a ser útil para llevarlo hasta el mercado, es un proceso, no lineal. Hay distintos estadios y vos lo único que necesitarías, en principio, idealmente, es plata, porque la idea la tenés. Mentira, no necesitas plata sola. A medida que va evolucionando tu producto, necesitas ciertos perfiles que hagan que eso crezca. Y en cierto momento vos te tenés que ir, porque tuviste la idea, estuvo buenísimo para la primera parte, pero en cierto momento se necesita alguien que sepa del tema, en esta parte del proceso. Y además se necesita alguien que vincule, alguien puede ser una institución, que vincule con el sector, el mercado. Y además el desafío es, ¿cómo llevo esta idea a que sea algo atractivo para que alguien del sector privado de una empresa diga, te lo compro porque me va a dar ganancias? Porque a medida en la medida en que esté todavía muy primitivo una idea, el riesgo es infinito. Tenés que ir bajando riesgo, ¿no? Todo en la toma de decisiones es gestión de riesgo. Entonces, tenés que ser hábil tenés que buscar también los partners, los socios, que vayan bajando ese riesgo. En principio, si hacemos una visión lineal y arcaica de la transferencia de tecnología, podríamos simplificarlo en decir, bueno, al principio, en general, los que apuestan son los entes estatales. ¿Sí? Te incuban, te aceleran, te ponen subsidios, te ponen créditos blandos, etc. Si va más o menos todo bien, empezás a tener algún interés de algún inversor ángel, ponele. ¿Sí? Que es poco monto, pero saben que tienen alguna capacidad de detectar buenos proyectos. ¿Sí? Y después va evolucionando. Y seguramente cuando empiece a haber interés de algún tipo de capital más de riesgo, ¿sí? Seguramente ya esté creciendo ese producto, ya incluso se esté vendiendo, probablemente. ¿Sí? Y ahí es cuando necesitas tener un buen equipo de manejo, porque vas a ir creciendo. ¿Sí? Y un buen equipo o una persona que sea el contacto y sepa hacer el trabajo de poder vender el proyecto a inversores de riesgo. O sea, son muchas cosas. Ahora, todo esto en un mundo ideal donde haya una cierta previsión económica, donde la macro esté estabilizada, donde vos tengas políticas para invertir en distintos lados, tanto públicas como capitalistas de riesgo, que estén presentes, y también necesitas un pool de emprendedores bastante grande, porque un capitalista de riesgo no va a decir me voy a fijar en Argentina si tengo 2 emprendimientos. Quiere ir a ver donde hay mucha creatividad. ¿Sí? Bien. Entonces, todo esto tiene que estar estable y a lo largo del tiempo, como hizo Israel o como hizo Singapur. ¿Sí? De distintas maneras. A veces pone el ejemplo de Singapur, yo no lo pongo como ejemplo, estoy fascinado con Singapur, pero no es un ejemplo porque para poder lograr eso tuvo 30 años de unos gobiernos bastante duros. ¿Sí?
aunque los resultados hayan sido positivos. Entonces hay que ponerse a pensar también eso. ¿Sí? ¿Tenemos capacidades acá? Sí. ¿Hay oportunidades en Argentina? Sí. ¿Tenemos que estar un poquito más estables? Sí. Eso también hay que cambiarlo en el país. ¿Sí? Bueno, espero que les haya gustado la discusión y las charlas. Les dejo mi email por cualquier tipo de consulta. Está el teléfono, que no lo atiendo nunca, pero a veces lo atiendo, porque estoy siempre en distintos lados o trabajando con mi equipo y no estoy en el escritorio en general. Pero el email sí, y lo respondo. Cualquier inquietud que tengan, me avisan. Y bueno, la verdad disfruté mucho. Muchas gracias por la presencia y cualquier cosa, acá estoy.